Ah, concha la lora, Taylor. Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a hacer la segunda parte de Red, Taylor's Version. Si no vieron la primera, está subida, tuve que hacerlo en dos, es muy largo, si incluimos los extras, la Taylor Version, todo. Escuché de vuelta un par de veces esa primera parte. Por supuesto, cuando uno empieza a escuchar un poco más de veces, se acostumbra más a las canciones, le empieza a parecer más simpáticas unas que otras. Sigo un poco manteniendo lo que dije antes, todavía no es ni mis álbumes favoritos ni por ahí. Sigo pensando que la letra y las melodías están, bueno, menos maduras que después, lo cual es lógico. Entiendo que gente que empezó escuchando estos discos, como a uno le pasa con los primeros discos que uno escucha, le tiene un cariño especial, obviamente, obviamente. Pero yo que empecé como de atrás para adelante, me pasa esto que les estoy diciendo. Un poco demasiada luz, ¿no? A ver, ahí está. Me han contado que empecé medio raro, o sea, terminé medio raro, porque el disco original yo terminé con Starlight y se ve que terminaba con Begin Again. Justo corté, porque quise hacer 15 y 15, una canción antes de que terminara el disco. Así que bueno, empezaremos por esa que es la última. Yo pensé que todas las demás eran nuevas, pero veo que las que siguen después son las extras que salieron en ese momento y después las que hice From the Vault deben ser las que grabaron ahora, que estaban de antes. Así que bueno, tenemos todavía 15 canciones, incluyendo una canción de 10 minutos en el medio, una de 5, porque es State of Great Acoustic Version. O sea, vamos a tener también canciones que ya escuchamos en versiones acústicas. Bueno, creo que solo esa, sí, solo esa. Me contaron también que Speak Now, ¿no? Era también un poco, tenía esta onda, incluso por ahí un poco más rockero todavía. Bueno, ya saben, se pueden suscribir, ir a Cafecito, en Patreon, pueden también en ambos lugares pedir una canción, asegurarse de una canción o un álbum. Obviamente para un álbum es más complicado para mí, como decidir si lo hago, pero una canción sí. En Patreon hay como un nivel que es para asegurarse pedir un álbum. Y bueno, veremos qué tal. No vamos a hacer mucho más intro porque ya hicimos un montón. A ver, ¿qué más podemos encontrar? A ver cómo termina este disco. Habíamos estado con Starlight, que ustedes me contaron que tenía como todo un trasfondo vinculado a una foto que habían visto ella sobre era algún Kennedy, me dijeron, algo así. Y vamos con Begin Again, la que cerraría, si entendí bien, este disco. Que también me dijeron que el original también está muy bueno. Por ahí después de un momento escucho el original, porque las voces deben ser diferentes. Begin Again. Took a deep breath in the mirror. He didn't like it when I wore high heels, but I do. Y sí. Turn the lock and put my headphones on. He always said he didn't get this song, but I do. I do. A ver qué pasaba ahí. Puede ser que venga la distorsión. Me gusta cómo hace He always said he didn't get this song. Como cuando a veces pasa en la música que vos tenés en la canción, hace referencia a algo en el pasado, como que esa canción ya existía, cuando en realidad estás cantando y creando esa canción. Es una paradoja en el tiempo impresionante. Ya les dije que para mí este disco es sobre el tiempo. Y ustedes después, porque me di cuenta solo, después me dijeron que tiene una intro, no la leí todavía, o algo, un prefacio al disco, donde habla del tiempo. Me parece que es clarísimo, que es un disco sobre el tiempo. Más allá de si es el amor, el desamor. No. Podía ser como explotar, pero es la última canción, así que es lógico. Walked in expecting you'd be late, but you got here early and you stand and wave. I walked to you. Me gusta la guitarra. Me gusta que sea todo guitarras. Me parece buenísimo. Y las baterías, todo. Como les decía con las letras, estamos en un momento en el cual he didn't like it when I wore high heels. Didn't get this song. Y en otro momento de su vida, más ahora, todo se pudriría. Tendríamos como todo un pensamiento de la complicación de eso. Pero acá, de repente en la segunda parte, se vuelve todo como muy positivo, como bueno, al final como que todo lindo. Vamos a ver cómo sigue. You pull my chair out and help me in. You don't know how nice that is, but I do. Como esas cosas que yo creo que la Taylor de hoy diría, bueno, ¿qué onda? And you throw your head back laughing like a little kid. I think it's strange
Ah, I'm funny, me 'cause equivoqué. he never did. What ever does is break and burn and end. But on a Wednesday in a cafe, I watched it begin again. Sí, me re equivoqué. Que es un poco ese juego de tiempos que hace ella en el que caí. Las primeras dos eran una persona, las siguientes dos de la estrofa es otra persona. Ahí está. Y ella no te aclara esa diferencia de tiempo, no tiene por qué, y te das cuenta después. Entonces, eso que estaba mezclado temporalmente se aclara en esta parte. You said you never met one girl who had as many James Taylor records as you, but I do. I think it's strange that you think I'm funny, 'cause he never did. I've been spending the last 8 months thinking all love ever does is break and burn and end. ¿Es un teclado eso? We walked down the block to my car and I almost brought him up. Momento, ahora vuelvo a esta parte. ¿Soy yo o no tiene estribillo esta canción? Es como, o sea, el estribillo sería And you throw your head back laughing, pero parece como si fuese un pre-estribillo. Pero bueno, es el estribillo, supongo. Y este es el puente. Me gusta la canción. Me gusta esta canción. Me gusta un poco más que algunas otras que escuché. Y está muy bien para cerrar, ya que el disco va por esta ida y vuelta de las relaciones. No sé si sanación o si de meterme de vuelta en este lío. Más que sanación, optimista de alguna manera. And we walked down the block to my car and I almost brought him up. ¿Cómo vas a hacer But eso? you start to talk for the first time. What's past is past. Sí, ahí tiene algo de sanación. 'Cause you throw your head back laughing like a little kid. On a Wednesday in a cafe, I watched it begin again. Bueno, y ahí terminaría el disco. Ustedes compraron el disco, escucharon y dijeron, acá terminó Red. Y dijeron, ¿qué es esto? Ya que cerró el disco, digo un poco lo que ya dije antes. Esta canción me gustó mucho, me parece muy bien para terminar. Tiene recursos por ahí que se repiten bastante. Y las letras, por lo menos para escucharlo ahora, en el contexto que estoy escuchándolo yo, quizás a mi edad, no sé, lo que sea, me atraen un poco menos que otras. Hay algunas letras que sí, me atraen un poco menos. Y la complejidad en la voz y todo también está como mucho más desarrollada después. Pero me parece que es un muy lindo disco. Un disco que, como dije antes, es muy power por momentos. Tiene sus momentos bajón, pero tiene sus momentos muy power. Y termina también, ¿no? Como les dije que termina con... Como se termina la música y dice la última frase. Y termina así. Totalmente diferente a 1989, donde terminaban repitiéndose el estribillo, repitiéndose hasta que pasaba un rato largo y después terminaban. Todas las canciones, estas terminan tuk ahí al toque, lo cual le da un poco más de ligereza. Bueno, seguiremos con las siguientes. Acá al costado Spotify me dice cosas. ¿Quién es el compositor, productor? Fíjense que acá las canciones, bueno, esta canción, por ejemplo, la hizo solo Taylor Swift. Y acá me dice que está de gira en Londres. Esta mujer no para nunca. No puede ser que esté toda su vida de gira. No es sano. Ya nos lo dijo en algún lugar, pero bueno. Bueno, así que vamos, ¿cómo se llama esta canción? The Moment I Knew. ¿Por qué no habrán estado estas en el disco? ¿Qué diferencia tendrán? The Moment I Knew. ¿Qué es ese? Tenemos el piano, el coso ese y un rasgueo de vez en cuando. La mezcla de piano y guitarra. Should have burst through the door with that baby I'm right here smile, and I would have been so happy. Christmas lights glisten, I've got my eye on the door, just waiting for you to walk in. How you said you'd be here. Me
gusta mucho la mezcla de guitarra y piano. Y es otro instrumento que, o es un, qué sé yo, un cello, un contrabajo, parece más agudo que un contrabajo. Y me parece que cada letra está un poco incluso más interesante. Yo creo que en esa época, claro, no, en esa época existían celulares y mensajes, pero por ahí como que estamos acostumbrados hoy en día a que ya estamos ya nos previenen si alguien va a venir a un lugar o no. Por ahí en otra época, si bien por ahí te mandaban un mensaje, vas a venir, sí, te comunicabas con alguien que no sea, que no fuera por teléfono, por ahí era como más, bueno, vendrá o no vendrá. Hoy en día es como que, viste, la gente está tipo, estoy saliendo, llegando, entonces como que no hay mucha oportunidad para esa situación de angustia de vendrá o no vendrá. Uno ya da por sentado que la persona no viene, sino hace todos esos pasos de comunicarse, lo cual es medio raro. O sea, sí. And it was like slow motion, standing there in my party dress, in red lipstick, Red. so impressed, and they're all, but there was one thing missing, and that was the moment I knew. Y si en Navidad. Como para estar cantando. Reda para karaoke, ¿no? Estas canciones. And the hours pass by. Esta por Now lo I menos. just wanna be alone, but your close friends always seem to know. And they're in a bathroom. I try not to fall apart, and the sinking feeling starts as I say hopelessly, he said he'd Ojo. be here. La forma en que lo dicen, que lo puso en la canción, queda como muy emotivo. O sea, el hecho de que esté entre comillas y que lo diga a los amigos de él, ¿no? O las amigas o amigos de él. Y qué feo, bueno, acá se ve que son amigos comprensivos, pero qué feo cuando hay una situación de pareja en la cual las cosas están mal o no van para ningún lugar y estás en una reunión, en un cumpleaños, en Navidad, si querés, y los amigos saben, los amigos de esa persona con la que estás saben que está pasando algo, y vos sabes que hay algo que está pasando y que vos no sabes. Y en las miradas y en las formas de hablar y eso sí que es feo. Acá, por lo menos, estos amigos apoyaban. And it was like slow motion, in red lipstick, with no one to impress. What do you say when tears are streaming down your face in front of everyone you know? What do you do when the one who means the most to you is the one who didn't show? A menos que la canción sea otro Papá Noel y está esperando a que aparezca y no aparece. Imagínense que esta canción fuera de la primera vez que Taylor Swift se da cuenta, ya saben de qué, y Papá Noel no aparece. Yo por si hay niños escuchan. Y Papá Noel no aparece. ¿Y por qué no apareció? Pero ¿para qué estaría en su party dress para impresionarlo? Ya sería mucho. And your friends, claro, a menos que sus amigos sean los elfos y eso. No, perdonen, sigamos. You should have been here, and I would have been so happy. And they're all standing around me singing, Happy birthday to you. O están mostrándome de vuelta, condensando en el tiempo diferentes momentos, o Taylor is Jesus. Happy birthday to you. O sea, ella cumple años el día de Navidad. ¿No? Imagine, difícil, ¿no? Cumplir años ese día. Mi madre cumple años el día de Año Nuevo. Imagínense, difícil también es. No me digas que es una canción sobre la última cena, ¿no? No, sobre la última cena no, porque eso no es cuando nace. Ahora, ¿por qué si en Navidad no apareció, después siguió insistiendo? Si ese fue el momento en que se dio cuenta, después siguió insistiendo en Navidad, en el cumpleaños. Para mí debe ser el mismo día. You called me later and said, I'm sorry I didn't make it. And I said, I'm sorry too. And that was the moment I knew. Muy linda canción, podría haber estado perfectamente en el disco, aunque es cierto que tiene algunas cosas
que la vinculan un poco más con 1989. Esa última parte me parece que no, que me llamó I'm sorry too, ya estaba como implícito, por ahí no hacía falta, pero muy bien, muy buena canción. Muy bien, vamos a seguir con la siguiente que se llama Come Back, Be Here. You said it in a simple way. 4 a.m. the second day. How strange that I don't know you at all. We stumbled through the long goodbye. One last kiss, then catch your flight. I told myself don't get attached, but in my mind I play it back. And this is when the feeling sinks in. I don't wanna miss you like this. Come back, be here. Come back, be here. Eso es re Alanis Morissette. Come back, be here. You lose, you learn, you scream. ¿Sí? Come back, be here. No es igual, pero esa forma de hacer. Be here. Delicate beginning rush. The feeling you can know so much without knowing anything at all. I never would have played so nonchalant. Empezamos con las palabras así para buscar. Yo creo que hay, el anterior también, leves elementos de lo que va a ser 1989. La batería, por ejemplo. La batería es una batería diferente a la que escuchamos. Es una batería más electrónica que una batería... Batería. Está buena, me gustó más la anterior, por ahora. Me gusta la melodía de esta, pero me gustó más la anterior. Taxi cabs and busy streets that never bring me back to me. I can't help but wish you took me with you. I guess you're in London today, and I don't wanna need you this way. Come back, be here. Es una batería de verdad, me parece, pero tiene algunos efectos, no creo. This is falling in love in the coolest way. This is falling for you and you are worlds away. In New York, be here. But you're in London and a breakdown. Which in London and I break down. Claro, porque no rimaba nada London con be here. In New York, be here, but you're in London and I break down. Entonces breakdown lo hizo rimar con London breakdown. Está bien, es inteligente, pero queda rara esa parte. Queda rara. This is when the feeling sinks in. I don't wanna miss you like this. Come back, be here. La parte para que el público haga así. Come back, be here. Otra de las cosas que noto en estas dos canciones extras es que están usando alguna orquestación de fondo. Ahora no me acuerdo si las demás también en el otro disco, pero estas están usando una especie de orquestación de fondo de vez en cuando, cosa que pareciera diferente. Lo cual también es raro es raro porque para canciones extras, en general, uno espera encontrar un poco menos de producción, porque le ponen, es bueno, es lo que quedó, pero bueno, se ve que le pusieron la misma intención de producirlas que las otras. Sigamos con Girl at Home. Don't look at me, you got a girl at home and everybody knows that. Everybody knows that. Don't look. No me digan que no es una transición a 1989 estos temas extras. Para mí es una... O sea, o los eligió entendiendo que no cabían con lo otro y que ya esto podían ir con lo demás, porque bueno, no encajaban y después encajarán este estilo más adelante, pero esta canción parecía muy así. Así que You Got a Girl at Home, eso se llama Girl at Home, no es sobre ella, sino que vos tenés una Girl at Home. Vamos de vuelta. Look at me, you got a girl at home and everybody knows that. Everybody knows that. I don't even know her, but I feel a responsibility. Nada que ver la música. to what's upstanding and right. It's kinda like a code, yeah. And it would be a fine proposition if I was a stupid girl. Me parece genial la letra porque yo imagino que dice I feel a responsibility to what's upstanding and right is kinda like a code, yeah.
yo imagino que el código es tipo, voy a decirle a ella lo que está pasando. O sea, como avivarla, un código entre mujeres, entiendo yo. Y me fijo acá quienes produjeron en Spotify, te dice acá al costado. Y claro, es otra persona que nada que ver con los anteriores, una tal Elvira Underfjord. Eh, Así que nunca vi que haya estado en estas canciones. Entonces probablemente la diferencia de sonido tenga que ver con eso. Pero sí, es mucho más 1999. Honey, I am no one's exception. This I have previously learned. So don't look at me, you got a girl at home and everybody knows that I see you. Turn off your phone and now you got me alone and I see. Don't look at me, you got a girl at home and everybody knows that you're the kind of man who makes me sad. While she wakes up, you chase down the newest thing and take for granted what you have. En mi gusto musical, preferiría el tipo de música que escuchamos en Red a este tipo de música, más así electronizado. Pero por alguna razón, quizás por cómo empecé a escuchar a Taylor Swift o por alguna razón de lo que sea, siento que le queda a veces mucho mejor este sonido que el otro. O sea, depende de las letras. Si la letra no es suficiente como para que la canción esté como sobrellevando todo, necesitamos un poco más de osadía en la música. Y acá están las dos cosas. Una buena letra, melodía y una música muy, o sea, no jugada, juega mucho con diferentes cositas, ¿no? Como cambiar, poner al frente tal cosa, dejar espacios en silencio. And yet I might go with it if I hadn't once been just like her. Don't look at me, you got a girl at home and everybody knows that. Everybody knows that. And everybody knows that. Everybody knows that. Call a cab, lose my number, you're about to lose your girl. Let's consider this lesson learned. Don't look at me, you got a girl at home and everybody knows that. Everybody knows that. Wanna see you pick up your phone and tell her you're coming home. It would be a fine proposition if I hadn't once been just like her. ¿Qué proposition? ¿Qué proposition? ¿Vieron que cómo juegan con esto? ¿Qué proposition? ¿Qué le estás diciendo que podían ser un trío? ¿Dijo antes de proposition o recién ahora pone And it would be a fine proposition if I was a stupid girl. But honey, I'm no one's exception. This I have previously learned. Ah, lo dijo antes. ¿Cuál será la proposition? ¿Es esa? No desarrolló lo del código entre mujeres, pero parecía que va por ahí. Está buena, está buena en el contexto del disco. Es como que decís, uy, algo nuevo, diferente. Muy bien, muy buena canción. State of Grace. Ah, la primera canción, pero en versión acústica. Quizás era muy power para por ahí ella en ese momento. Entonces dijo, bueno, I'm walking fast through the traffic para mis lights. fans de antes. Busy streets and busy lives, and all we know is touch and go. Me gusta mucho el acorde, porque fíjense que el acorde es un acorde que no cambia de acorde es totalmente, sino que cambia la composición del acorde. A ver. Busy streets and busy lives, and all we know Esta parte sí, ¿no? is touch and go. Pero mirá. We are alone with our changing minds. We fall Ahí in hay como un love juego con el till it acorde. hurts so- Que podría haberse quedado en el mismo, pero no. And I never saw you coming. Pierce the room like a cannonball. Now all
Muy linda guitarra. Porque aparte combina las graves con los agudos muy lindo. Estamos ahí en el agudo. Y pasamos. Ahí pasamos a las cuerdas de arriba, las graves. De abajo. So you were never a saint, and I loved in shades of wrong. We learned to live with the pain, mosaic broken hearts. Muy lindo. En la parte de I never saw you coming and I'll never be the same, siento que lo está cantando muy parecido a la otra y como tiene que mantener tanto tiempo el sonido de la voz, le falta todo eso atrás que lo va manteniendo. Perfectamente en esta versión acústica podría haber cortado I never saw you coming y dejado más corto el coming y seguir con la guitarra, sin que sea igual. Me pasa un poco como me pasó, diferente igual, pero hay algo similar a la versión de Fortnite acústica, que era muy parecida a la voz, solo que más lenta. Acá no es igual que en Fortnite, acá hay más diferencia, parece más una cosa hecha en vivo, no sé si está hecho en vivo, ¿no? Pero tiene ese efecto de hecho en vivo, pero la melodía, los tiempos de la melodía están muy parecidos. Solo que bueno, alentados. Podría parar ahí, pero está muy linda. La guitarra está muy linda. This is a state of grace. This is the worthwhile fight. These are the hands of fate. You're my Achilles heel, and I never saw you coming. Hay un bajo acústico de fondo. Tum, 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 tum. ¿Eso fue un piano? Sí. Fíjense cómo logran hacer que como lo que fuera a explotar en una canción así que no fuera acústica y lo hacen cambiando la intensidad de cómo tocan, algo que en Fortnite no pasaba, te meten toda la producción en el Fortnite acústico. Acá dicen, bueno, con los mismos instrumentos que tenemos, ¿cómo hacemos para que suene diferente? Y cambian la intensidad, agregan un pianito ahora, pero es la intensidad de cómo están tocando lo que hace que cambie todo. Ahora, ¿dónde vamos? ¿Arriba? ¿Abajo? Lo hace así. Sí, en vez de hacer This is a worthwhile fight, algo así, acá hace como el abajo arriba. It's a worthwhile fight. Muy linda, muy linda. Difícil de escuchar si la venías escuchando todo el disco y escuchás de vuelta esta canción, pero para ponerla así sola, está muy bien. Y el pianito al final le dio una profundidad. El piano, con la parte grave. Ronan es un lugar, es una persona. I remember your bare feet down the hallway. I remember your little laugh. Race cars on the kitchen floor. Plastic dinosaurs. I love you to the moon and back. A ver si tengo razón. Hay un eco. Está puesto con la guitarra hace es como un eco que tiene. Eco, bueno, como que se va repitiendo. Ahora no me acuerdo el nombre. Lo que tocaste un par de veces más. Y se nota al final porque deja de tocar, pero cuando están tocando también se suma al otro. Niños, y Plastic Dinosaurs en Robin también hablaba de Your Dinosaur. Estamos hablando de un niño. Hay que ver si es ella adulta viendo un niño o si es cuando ella era niña también. ¿Cómo es Remember? I remember your blue eyes looking into mine. Like we had our own secret club. I remember you dancing before bedtime, then jumping on me, waking me up. You fought it hard like an
it to you. Come on, baby, with me, we're gonna fly away from here. Ay, no entiendo, me está haciendo jugar con el tiempo de vuelta. O sea, la primera parte tiene que ser If we had our own secret club. Parecía ser que fuera como que está a la misma edad. Pero después Dancing Before Bedtime y Jumping on Me, Waking Me Up, eso es como si tuvieras un hijo o un sobrino o algo, ¿no? Que no lo puedes dormir, está ahí y después se tira en la cama, cosa que ya no hace más mi hijo. Antes se nos tiraba encima. ¿Y por qué? And even the moment I knew, you fought it hard like an army guy. Y es como que ahora pasamos a otro momento. I lean in and whisper to you, come on with me, we're gonna fly. 4 years. I remember the drive home when the blind hope turned to crying and screaming. Why flowers pile up in the worst way? No one knows what to say about a beautiful boy who died. You wanted if you were still here. Concha la lora, Taylor. The last day when I kissed your face and whispered in your ear. Out of this curtained room in this hospital gray will just disappear. ¿Qué son esas letras? Come on, baby. La crueldad de las letras con nosotros. You fought it. Y claro, esta persona está en un hospital. Está yendo y viniendo con el tiempo otra vez, ¿no? Jugando con eso. Inevitablemente no está contando la historia lineal. Yeah, we're gonna fly away from here. Cobra sentido. Después, con lo de tener la mano cuando habla del hospital. Y de ahí le está diciendo, we're gonna fly away from here. Hospital Cray. Pero hay mucho golpe bajo, ¿eh? What if I'm standing in your No quiero ni closet leer. trying to talk to you? And what if I really thought some miracle would see us through? What if the miracle was even getting one moment with you? Come on, baby, with me, we're gonna fly away. You were my best 4 years. I remember your bare feet down the hallway. I love you to the moon and back. Les juro que no se puede escuchar estas canciones así. Cuando uno tiene un hijo, ya no puedes escuchar estas cosas. Parece una boludez, pero te cambia y no se puede. No se puede. Lo que no significa que no me guste. Obvio que sí. Y que me guste que todos esos temas y me gusta la Taylor más oscura. Por supuesto que sí. Y está buenísimo. Esta canción está buenísima. Pero no sé si la voy a escuchar alguna vez más de vuelta. O sea, te destruye y te tira el golpe bajo. Te tira el golpe bajo. Wow. Una canción extra aparte, claro, dijo. ¿Quieren? Le faltaba la lloración. Ahí va. Pasemos a otra. Better Man. I know I'm probably better off on my own. Perdón, me acabo de dar cuenta que estamos en la From the Vault. Ya empezamos. O sea, estas canciones las conocieron en el 2000 y pico, cuando salieron, ¿no? 2022, 2021, no sé cuándo salió esto, 2020. Así que estas supongo que las grabó, a todas las grabó ahora que lo pienso, pero no tenían una versión original. Son nuevas para los que la escucharon en ese momento. Loving a man who didn't know what he had when he had it. I wish it wasn't 4 a.m. Standing in the mirror Como antes, saying to 4 a.m. de myself, vuelta. You know you had to do it. I know the bravest thing I ever did was run. I know we had to say goodbye like the back of my hand, but I just miss you and I just wish you were a better man.
Fíjense que es Red, no es que es una... reencajaría con el disco. Pero, como está hecho ahora, el productor acá dice que es Aaron Dessner, así que estas From the Vault están hechas desde, digamos, con los créditos al que lo está haciendo ahora, que es con quien trabaja ella ahora, con él y con Jack Antonoff. I know I'm probably better off all alone than Puede ser. needing a man who could change his mind at any given minute. Hoping they might turn sweet again, like it was in the beginning. But your jealousy, oh, I can hear it now, talking down to me, like I'd always be around, push my love away. Talking down to me like I'll always be around, ¿no? Esa es muy buena. Esa suposición de que siempre va a estar esa persona, ¿no? Entonces ni siquiera te esforzás por hablarle. Talking down to me es un poco como una forma despreciable, ¿no? Talking down. Y si igual siempre vas a estar ahí alrededor. Push my love away like it was some kind of the Oh, you never thought I'd run. Sometimes in the middle of the night I can feel you again. I know we had to say goodbye like the back of my hand. I hold on to this pride because these days it's all I have, and I gave to you my best, and we both know you can't say that. If you were a better man, we might still be in love. If you were a better man, you would have been the one. Fíjense que quizás estoy pensando en esta canción nada más, pero puede ser que en esta época... no sé. Es como que la culpa la tiene el otro. Uno, si escucha a Taylor en los últimos discos, está todo el tiempo como diciendo, bueno, un problema en mí, ¿no? I am the problem, it's me. Por ahí es esta canción y estoy superponiendo esta canción a todo el resto del disco. Pero me dio esa sensación recién. And sometimes in the middle of the night I can feel you again, but I just miss you and I just wish you were a better man, a better man. We might still be in love if you were a better man. ¿Es ella cantando? De fondo. I know Parecía otra voz. say goodbye like the back of my hand. I'd still be in love if you were a better man. You would have been the one if you were a better man. You would have been the one. Solamente conocer un poco mejor, ya hubiese sido The One. No es de mis preferidas esta canción. Pareciera una más. Y no, nada muy especial. Pero bueno, está bien, está linda. Le hicieron con el ritmo y el estilo del resto del disco. Sí. ¿Por qué hablo tan bajo? Hay que hablar más fuerte. Nothing They new. tell you while you're young, girls go out and have your fun. Featuring Phoebe. Then they hunt and slay the Preachers. ones who actually do it. Ah, When you're soaring through the sky, Son un poco muchos viajes, Taylor, pero bueno, está bien. shoot you down and then they sigh. Hubo demasiadas palabras y me perdí. They tell you while you're young, girls go out and have your fun. Claro. Un poco como decía Olivia también después, ¿no? Then they hunt and slay the ones who actually do it. Claro. Si lo haces de verdad, lo haces. ¿Y cómo lo haces? Y ahí se pone toda la parte moral, ¿no? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Con quién estás? ¿Qué vestís? Criticize the way you fly when you're soaring through the sky. Imagino que no es literal el the way you fly, sino que es como cuando salís to have your fun, o por ahí es literal. Lord, what will become of me once I've lost my novelty? Ah, I've had too much to drink tonight, and I know it's sad, but this is what I think about. How can a person know everything at 18, but nothing God. at 22?
you still want me when I'm nothing new. Hold all my affection and na 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 na. Claramente Olivia Rodrigo tomó mucha inspiración en Teenage Dream de esta canción, pero nos parece genial porque nos parece genial escucharlas a las dos sobre la temática. Sí, acá hay un momento reflexivo de ella de no, o sea, primero esta presión de juventud y belleza y el tiempo que tenés disponible, ¿no? Como si fuese un tenista que decís, bueno, tenés 30 años, hasta los 30 años puedes jugar y después se te acaba la carrera o ese tipo de cosas. Lo mismo, a veces hay una presión con estas mujeres o chicas de, bueno, y la reflexión de a los 18 sabía todo y a los 22 nada, porque obviamente, a medida que uno va creciendo termina pensando que solo sabe que no sabe nada, ¿no? How long will it be cute? All this crying in my room. Esta es Phoebe, perdonan, When you no conozco a Phoebe Bridgers, no escuché nunca. Otra cosa que podría escuchar. all Y this me parece que and will you still esta es want Taylor me when I'm nothing new. y la otra debe ser Phoebe Bridgers. How long will it be cute? And you can blame it on my youth and roll your eyes Ah, with affection. eso es tremendo. Perdonen que me freno, porque a veces cuando hablamos en la escuela con mis alumnos sobre las clasificaciones, ritos de paso y sistemas de clasificación, y cuando algo encaja en la edad que tiene que ser, capricho, llorar, etcétera, y uno puede decir, bueno, porque es joven. Y si no me equivoco, ella hablaba de que estaba saliendo con gente más grande en esta época, o era antes, no sé. Es joven. Cuando pasás una edad, esa misma actitud ya no concuerda con tu edad, supuestamente, con la edad supuestamente que te asignan y con lo que hay que hacer hasta la edad. Entonces, un adulto comportándose como un niño es visto fuera de lugar. Un niño comportándose como un adulto, a veces también, si bien no es tan raro, raro de awkward, de extraño como para otra persona, incómodo, que un niño trate como que un niño actúe como un adulto, igual es raro para la sociedad, digamos, ¿no? Y puede ser que sea visto por sus compañeros o por otros de forma diferente. Y lo mismo acá, o sea, un adulto que cuando ya tenés 22, all this crying in my room, ya no es cute, ¿no? Porque el adulto se supone que tiene que controlar los sentimientos, ponerlos en un lugar donde los pueda manejar, que no los sobrepongan, que no los sobrepasen. Eso es lo que, digamos, lo digo desde un lugar crítico, de una manera de cómo pensamos que eso se encasilla así. Y si uno no puede pasar de un estado al otro correctamente, es como que quedó en el otro estado y no llega a ser del todo una mujer, un varón, y sigue siendo un niño o una niña. And my cheeks are glowing Y lo que era interesante en un momento no es en el otro. turning red and faking smiles. Oh, Are we red. only biding time till I lose your attention? People love an ingenue. Ingenue, no sé qué se decía así. Ingenue, ingenuo. It's like I can feel time moving. How can a person know everything at 18 but nothing at 22? I know someday I'm gonna meet her. It's a fever dream, the kind of radiance you only have at 17. I'll say I'm happy for her, then I'll cry myself to sleep. Esa Her, I'm gonna meet her sería como uno mismo en el futuro. Como a fever dream, como como un sueño generado por fiebre, ¿no? Como una alucinación, digamos, más o menos parecida. O el her es el radiance y está personificando con el femenino como una persona a esa radiance that you have at 17. She'll know the way and she'll say she got the map from me, not for me, from me. O al revés, de adulto conocer a la que era joven. I've had too much to drink tonight, but I wonder if they'll miss me once they drive me out. I wake up in the middle of the night. Will you still want me
Muy buena canción. Me gustó mucho. Difícil, difícil. Es una muy buena, es un muy buen pensamiento. La verdad que sí. ¿Qué? Bueno. Tuve que salir un segundo, vieron que estuve señalando acá a alguien afuera, que nos llegó un mueble, un pequeño mueble, así que tuve que interrumpir un minuto. Pero bueno, les decía que me gusta esta reflexión, esta cosa de... ah, como que por ahí tomé demasiado, pero esto me hace pensar esto. ¿Habrá surgido de ahí la canción? Qué difícil para las mujeres de este ámbito. O sea, obviamente tienen un montón de ventajas y cosas que muchos no tenemos, pero en otro sentido, pero esta cosa con el tiempo y la juventud, complicadísimo. Creo que lo mismo pasa cuando ella hace en esta canción en Clara Bow, me parece que pasa un poco lo mismo, ¿no? Bueno, ¿qué sigue? Babe. Oh, hay un montón. Oh. Jack Antonoff. A ver qué lío hace. What a shame. Didn't wanna be the one that got away. I'm here on the kitchen door. You call, but I won't hear it. You said no one else. How could you do this, babe? This is the last time I'll ever call you babe. What about your promises, promises, promises? Está bien. De vuelta, como me pasó con la primera, las Volt, me parece como que no tiene algo muy diferente que me guste. No, lo siento como de las mejores. Me gusta esta parte de... tarara, tarara, tarara. Me hace acordar, cosa que siempre ya está muy vinculada a Haim, ¿no? Esta parte. Eso es re Haim. Es una canción medio Haim. Pasa que Haim la haría con otro ritmo. I can't unsee it. Sí, me gustaría que Jaime hiciera un cover de esta canción, si es que no existe. Creo que lo haría muy bien. Lo haría muy bien. Vieron que en esta época todavía no... Pareciera que no hace lo que hace después en Midnight, en Torture Poets Department, que empieza a hablar y hablar y hablar sin dejar pausas, ¿no? Bueno, un poquito en 1989, pero podría haber pasado acá como... Teca, 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 y que decís, me estás bombardeando a información. En Torture Poets Department tenés tipo letra, nueva, va todo para adelante, es como toma, traga toda esta información. Acá es como que es mucho más que vuelve a la misma, vuelve al estribillo, vuelve a repetir lo mismo. Y si lo hacen estirar como está estirándose al final, puede ser medio cansador. We're gonna meet what could have been you. Message in a bottle. Opa. Ooh. I know that you like me, and it's kind of frightening. Tipo Cher. Standing here waiting.
Qué raro eso para ella. Freckles. Se nota más su voz de adulta en estas canciones, sobre todo en esta. Me gusta el ritmo, me parece también que cambia mucho con lo que venía antes, está buenísimo. Tiene otros compositores esto, Max Martin, Shellback, se ve que no. Es una canción hecha de varios. Está bueno. Message in a Bottle es un concepto tan usado y usado de una manera interesante por The Police que está usado de una manera medio liviana acá. Liviana, o sea, como es una metáfora muy... No la resuelve con algo que pueda aportar. Es a message in a bottle, eso like can usado, te puedo mandar un mensaje en una botella como si estuviera en una isla, stranded, ¿no? Perdido. Le falta como una cosita ahí. ¿Esto será cuando empezó a salir con este de Londres? Ni idea. Bien, bonita, divertida, entretenida, musicalmente diferente, vocalmente diferente en algunas partes nomás, pero no es de mis preferidas tampoco. Esta se llama, ¿cómo se llama? I Bet You Think About Me, featuring Chris Stapleton, que no sé bien quién es, me suena a Chris Stapleton, por ahí sé quién es, pero no sé quién es así con el nombre nada más. I Bet You Think About Me. 3 a.m. and I'm still awake. I'll bet you're just fine. And the girl in your bed has a fine pedigree. And I'll bet your friends tell you she's better than me. Me gustó eso. And I'll bet your friends tell you she's better than me. Pero no solo el ¿dónde frenó para hacer? Porque no dice she's better than me. No hizo así. Queda mucho más playful, como más... I'll bet your friends tell you she's better than me. Está buenísimo y es un mini cambio en el tiempo de dónde frenar que te cambia toda la onda. Well, I tried to fit in with your upper crust circles. Yeah, they let me sit in back when we were in love. But now that we're done and it's over, I bet you couldn't believe that I was too late. And I bet you think about me. La armónica. ¿Toca la armónica ella? Está muy linda la armónica. Claramente hay una cosa así de clase, ¿no? Bueno, es un mundo en el cual estás vos, que hoy en día estás con una con mejor pedigrí sería como ese registro, ¿no? De casi como de algo genealógico, de que sos de raza de alguna manera, tienes a tus padres, tus abuelos, qué tipo de apellido. Y bueno, y no solo eso, sino el tipo de discusiones y charlas. A veces puede pasar que uno está en pareja con alguien y el grupo de amigos y gente con el que está, y también esta persona, tiene como una forma de ser que siente que vos sos menos o que no estás a la altura. Y acá expresado en esto del libro. Grew up in a silver spoon gated community, glamorous, shiny, bright Beverly Hills. Silver Spoon, bueno, saben, ¿no? Esto de nacer ya rico.
Silver spoon in your mouth. Gated community. Como un barrio cerrado de alguna manera, ¿no? Y ahí habla de Beverly Hills. Es muy loco como ya acá en Buenos Aires, en Argentina, incluso estamos experimentando mucho el barrio cerrado, más alejado por ahí de lo que sería Beverly Hills, que son barrios cerrados adentro de una ciudad. Y la forma de vida es un mundo diferente, ¿eh? She was raised I on a was farm. raised on a farm. No, it wasn't a mansion. Just living room dancing and kitchen table bells. Kitchen table bills. But reality crept in. You said we're too different. You laughed at my dreams, rolled your eyes at my jokes. Y sí, porque esto es en contra de esas novelas de Telefe, en el cual siempre la empleada doméstica y el jefe, como si fuese de Nanny, pero de otra manera, que eran novelas acá un poco más, bueno, no solamente en Argentina, debe pasar también en Latinoamérica, de ese amor que cruza barreras sociales. Y acá es esto, la realidad es que puede pasar, pero que sostenerlo en el tiempo, la fuerza de la estructura social en la que uno está frente a lo que uno quiere es tan grande, y si mis alumnos no se terminan de convencer cuando doy la clase, escuchen esta canción y por ahí Taylor Swift los convence más que yo. Mr. Superior thinking, do you have all the space that you need? The Space That You Need es sobre ella, pero también el space como la de Mansion, ¿no? Porque si algo que pasa en estos lugares es que, digamos, personas de clase alta, sobre todo en barrios cerrados, lo que tiene es espacio. No solamente espacio dentro de la casa, sino espacio alrededor, jardín, etcétera, espacio visual, aire visual alrededor, no una pared de una medianera. Como yo miro para acá, tengo un pequeño lugarcito donde hay algunas plantas, pero está la pared de la medianera, ¿no? Entonces, ¿de qué manera no solamente qué puedes comprar, sino que el espacio y lo que ves a tu alrededor y el aire a tu alrededor también es una cosa de clase? Aunque también pasa, si estás en un farm, también tenés espacio alrededor. Obviamente una persona que vive en una granja también tiene mucho espacio alrededor. Obviamente. Acá en la peor posición es para los que están en una especie de lugar de pobreza urbana en la cual no tenés ni espacio ni nada. Ni nada. Yes, I bet you think about me. Pocas veces escuché por ahora a la Taylor Swift comentando sobre la realidad social. Desde el amor, pero... The voice is so loud saying, why did you let her go? Scared not to be hip, scared to get old, chasing make-believe status. Last time you felt free was when none of that shit mattered, 'cause you were with me. Y sí. But now that we're there, yeah, I bet you think about me. No tiene mucho sentido lo de Chris Stapleton, ¿no? Como que está ahí de fondo y no le agrega mucho a nada, ¿no? Podría no estar. I bet you think about me in your house with your organic shoes and your $1 million couch. I bet you think about me when you say, oh my God, she's insane, she wrote a song about me. I bet you think about me. No solo eso, sino que le va a decir, y si no, ahora te voy a obligar a ocupar ese espacio que tenés, pero el espacio sonoro lo voy a ocupar conmigo, aunque estés en una mansión. Organic Shoes, justo la semana pasada o esta semana hablábamos de cómo el orgánico en la escuela también es una cuestión de clase, ¿no? O sea, qué comes tiene que ver con también la posibilidad de acceder a eso, ¿no? Y en este caso es shoes, pero si fuese comida orgánica, ¿no? Que es muchísimo más cara que otra comida. Y comer bien también muchas veces tiene que ver con la clase social, no solamente con saber comer, sino con qué puedes adquirir. Una muy buena canción, comentario social, me gusta. No es rico contra pobre, pero es más o menos algo así. Dos mundos diferentes. Y seguramente siendo exitosa como es, tienes acceso a ese mundo de otra manera y los contrastes aparecen inevitablemente. Forever Winter.
Está bueno que mantuvo la cosa de la guitarra en las Vault versions también. Por un lado está bien porque es el estilo. He says he doesn't believe anything much he hears these days. He says, why fall in love just so you can watch it go away? Sí. He spends most of his flights getting pulled down by gravity. Hay mucho de aviones. I call just checking up on him. He's up 3 a.m. pacing. Otra vez 3 a.m. Debe ser esto de la diferencia horaria también. No solamente el hecho de no poder dormir, sino también tanto avión, tanto momento así de diferencia horaria. Para mí es eso, es justamente diferente uso horario. All this time I didn't know you were breaking down. I'll be summer sun for you forever, forever winter if you go. Es la primera vez, si entiendo bien, que ella está como reconociendo en el otro los problemas, como que decir, bueno, no me di cuenta, pero él estaba quebrándose, estaba mal. Cosa que no aparece mucho en ella, ¿no? El reconocimiento de los problemas del otro en la pareja. Porque bueno, hay otros problemas de fondo, ¿no? El sentido de la responsabilidad también frente a eso, ¿no? ¿Qué haces? Encima no te diste cuenta. He seems fine most of the time, forcing smiles and never minds. Forcing His smiles. life is a sim. I pull at every thread, trying to solve the puzzles in his head. Live my life scared to death. He'll decide to leave instead. He's up 5 a.m. wasted. My voice comes out screaming. All this time I didn't know if you weren't around. Too young to know it gets better. I'll be summer sun for you forever. Pero ¿por qué Forever Winter If You Go? Yo imaginaría que esta canción habla de que este chico está en un Forever Winter, ¿no? Como que parecía que estaba todo bien, pero como que no puede salir de esa situación así como de invierno mental, para decirlo, por la situación en la que está. No me queda terminar de quedar claro si está preocupada por lo que le pasa al otro o por cómo eso que le pasa le afectó su relación. Habla mucho de ella en general, Taylor Swift, y es entendible con todo lo que uno escucha que le ha pasado y que es entendible, pero cuesta encontrar como ella hablando de otro, a menos que no sea niños como en Robin o en Ronan. Sí. If I was standing there in your apartment, I'd take that bomb in your head and disarm it. Please don't go. Difícil igual eso. Porque es como cuando dijo antes, como bueno, siendo, ya no soy una niña, ya sigue siendo como at 18, esto llorar se podía vincular a, era cute. Y lo mismo esto, a veces por ahí uno piensa, bueno, sí, sufrís y voy a estar ahí para desarmar la bomba de tu cabeza, pero llega un punto en que no es gracioso para nadie, pero ni siquiera en el sentido heroico, o sea, ni siquiera vas a tener las ganas de, no es algo que solamente con decir, bueno, te voy a ayudar, ya está, es como mucho más complicado y es una cosa difícil. You were breaking down. I'd fall to pieces on the floor. If you weren't around, too young to know it gets better. I'll be a summer sun forever. At 3 a.m. pieces, at 3 pieces on the floor. Forever winter if you go. He says he doesn't believe anything much he hears these days. I say, believe in one thing, I won't go away. El pesimismo. Está buena esta canción, me gustó más que la anterior, si no me equivoco. A ver, ¿cuál era el anterior? Message in a Bottle o Babe. Better Man no me gustó mucho. Message in a Bottle creo que tampoco, ahora no me acuerdo bien. Ujú. A Bet You Think About Me sí me gustó. Perdón, pensé que esta era Message in a Bottle anterior, no. Esta sí. Sí, nos quedan 3. Run, The Very First Night y All Too Well. Esta es Run. Con Ed Sheeran. Otra vez él. Que tiene un
un abono para estar cantando en este disco, ¿eh? Give me the keys. I'll bring the car back around. We shouldn't be in this town. Tiene una muy linda voz, obviamente. So give me a reason. Don't say no, no. There's a chain round your throat, piece of paper where I wrote, I'll wait for you. Está muy alta la voz de Ed Sheeran. Like you run from the law. Darling, let's run. There's a key on the chain, there's a picture in a frame. Pero no es el picture de que antes hablaba de cómo tenía esa... Ay, ¿cómo se llama? Que abrís y tenés tenés la carita adentro, como para a veces son en forma de corazón, que es como un colgante, ¿no? Porque in a frame sería en un marco. Es una linda canción, está muy bien. Siento que pusieron que aparece como muy de golpe, Sheeran cantando Brown. Y es como que te asusta. We can go where our eyes can take us. Go where no one else is run. Run, pero con el auto, ¿no? Debe ser. See you laugh like a child, and I sing like no one cares. Canta muy lindo, pero demasiado lindo. I could see this view 100 times. Pale blue sky reflected in your eyes. And the note from Locket. the locket, you keep it in your Esa era la que para la que yo pocket quería. since I gave it to you. Que sea... Sí, se vincula con la otra canción que escuchamos antes. And run, like you run from the law. We can go like they're trying to chase us. Go where no one else is run. Run. Me gusta la canción. Me gusta, tiene como diferentes momentos. Les decía, la voz de Ed Sheeran es muy linda, es muy tanto que es casi como de mentira. Entonces es como que no sé si siento que es una máquina o una persona. Perdonen, por ahí es mi prejuicio con Ed Sheeran, ya saben. There's been this hole in my heart. This thing was a shot in the dark. Like you run from the law. O sea, muy rápido. Darling, let's run. Go where no one else is run. Run. Sí, es muy linda, está muy bien esta canción. Me gusta sobre todo la parte donde dice... Bueno, lo del Locket es muy lindo. I could see this view 100 times, pale blue sky reflected in your eyes. Me imagino como autos, en un auto yendo por la ruta y... Play blue sky reflected in your eyes. The very first night. I could fly high. I'd pick you up and we'd go back in time. I'd write this in the sky. And so it goes. Every weekend, the same party. I never go alone. And I don't seem broken hearted. 'Cause they don't know about the night in the hotel. They were riding in the car when we both fell. Didn't read the note on the Polaroid picture. They don't know how much I miss you. Polaroid Picture no es un... No hay una imagen. En 1999 no usa eso de una Polaroid Picture con una nota atrás. ¿Puede ser? When we both fell. Fell tipo fell. Fell o fell de como metafóricamente. I wish I could fly high. I'd pick fell in you love. up and we'd go back in time. Not trying to fall in love, but we did like children running. Back then we didn't know. We were built to fall apart. We broke the status quo. Then we broke each other's hearts. No one knows about the words that we whispered. No one knows how much I miss you. Esa parte de la parte que más me gusta. Tiene un poco de lo que dije que después vendría de empezar a tirar letra, ¿no? Letra. I'd write this in the sky. I miss you like it was the
Un poco largo el final. Un poco largo el final. Y sí, eso que es corta la canción, 3 minutos 20, pero como que podría durar un poquito menos o ser menos repetitiva. Pero está buena. Está buena, me gusta más esa parte de la estrofa. El estribillo me cansó un poco. Por ahí porque se repite tanto. Pero está bueno. Es la misma onda. Sigue la misma. Estas Bolt tracks, la mayoría siguen la misma onda de Red, del disco. No hay una cosa así muy diferente. Y por un lado está bien, porque son los temas de ese disco. Y esta es la 10-minute version de All Too Well. No voy a ver el video ahora, lo veré en otro momento, en otro. Y será un video en el cual ya conozca la canción, pero bueno, prestar atención más al video. Ya escuchamos la versión simple, ahora vamos con esta de 10 minutos, que sería como la que originalmente grabó o algo así, ¿no? Si entendí bien. I walked to the door with you. The air was cold. I left my scarf there at your sister's house, and you've still got it in your drawer, even now. Es menos acústica, ¿no? Ahí está Jack Antonoff, veo que está como productor. Es menos acústica, tiene algunas cosas así más electrónicas de fondo. The sweetest possession and my wide-eyed gaze. We're singing in the car, getting lost upstate. Autumn leaves falling down like pieces into place, and I know it's long gone and that magic's not here no more. 'Cause there we are again on that little town street. You almost ran the red 'cause you were looking over at me. Photo album on the counter, your cheeks were turning red. You used to be a little kid with glasses in a twin-sized bed, and you were tossing me the car keys, but the patriarchy, keychain on the ground. We were always skipping town, and I was thinking on the drive down anytime now. He's gonna say it's love. You never called it what it was. Aquí empezó la parte nueva de la canción. And you were tossing me the car keys, back the patriarchy keychain on the ground. Porque bueno, le tiró pero no la agarró, se cayó. Supongo que fuck the patriarchy en ese momento hubiese sido raro para Taylor, ¿no? Y hoy en día lo puede decir perfectamente. Pero hay que ver cómo hubiese sido en la época en que salió el Red Original, el Red original. He's gonna say it's love, you never call it what it... Ah, o sea, no. No lo reconoció como tal. Dead and gone and buried. Check the pulse and come back swearing it's the same. After 3 months in the grave, and then you wondered where it went to as I reached for you, but all I felt was shame, and you held my lifeless frame. Lifeless frame. Si esto de no reconocer en el otro lo que está pasando y que el otro sí. We're dancing around the kitchen in the refrigerator light. Down the stairs, I was there. I remember it all too well. You kept me like a secret, Oh. but I kept you like an oath. me like a secret. Prayer, and we'd swear to remember it all too well. Como que la tuvo como un secreto. Pero antes no, veías la foto de cuando era chico con la madre y todo así medio hogareño. Kept me like a secret. Well, maybe we got lost in translation. Maybe I asked for too much, but maybe this thing was a masterpiece. Me encanta esa frase. Tore it all up. And you call me up again just to break me like a promise. So casually cruel in the name of being honest. I'm a crumpled up piece of paper lying here, 'cause I remember it all. Eso debería explotar más, ese tipo de forma de cantar, ¿no? And you call me up again just to break me like a promise. Le agregaría un montón a las otras canciones de Red por ahí. Mantiene más el lugar que le corresponde en la melodía, más que estos movimientos. Está buenísimo eso. Me acuerdo, esto de Maybe this thing was a masterpiece till you tore it all up.
que me gusta mucho, lo repite en otros lugares. Por ejemplo, creo que en Champagne Problems era al revés, ¿no? I tear down the tapestry that we made, algo así, ¿no? That was intertwined in the fabric of our dreaming. Esa era otra. Die out screaming. Me estoy confundiendo dos canciones, pero bueno, esa idea aparece bastante. All's well, it ends well, but I'm in a new hell every time you double cross my mind. You said if we had been closer in age, maybe it would have been fine. Opa. And that made me want to die. A never needy, ever lovely jewel whose shine reflects on you. O sea, ella, ¿no? ¿Quién es ella? We've been in a party bathroom, some actress asking me what happened. That's what happened. But then he watched me watch the front door all night, willing you to come. And he said it's supposed to be fun, turning 21. Ay, como antes dijo también, ¿no? Lo de 18 y 22. I'm on flights like I'm paralyzed by it. I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it. But you keep my old scarf from that very first week, 'cause it reminds you of innocence and it smells like me. Con todo lo anterior de la diferencia de edad y todo eso, todo esto corre una nueva luz, ¿no? Claro, se notaba que en la canción, la normal, había fragmentos que estaban faltando. 'Cause there we are again when I loved you so. Back before you lost the one real thing you've ever known. It was rare, I was there, I remember it all too well. And I was never good at telling jokes, but the punchline goes, I'll get older, but your lovers stay my age. From when you're Como DiCaprio, ¿no? I'm a soldier who's returning half her weight. And did the twin flame bruise paint you blue? I still remember the first fall of snow and how it glistened as it fell. I remember it all too well. Just between us, do you remember it all too well? Just between us, I remember it all too well. It was real, you remember it all too well. In my head, I was there, sacred prayer, I was there, it was real, you remember. Ah, bueno, esta parte. Ah, se va con un fade out de medio minuto. No parece absolutamente para nada de 10 minutos. De 10 minutos 13 segundos. El 13 otra vez. La 13 a propósito será. Se pasa mucho más rápido. Se pasa mucho más rápido. Para nada parece de eso. Ups, ahí volvió al principio. Sí, bien. Esta canción, claro, completa un montón de rompecabezas. Me parece bien que una canción no tenga todo lo que tenga que decir y que quede como espacios abiertos. Pero bueno, esta versión, incluso uno podría decir que no es un agregado de más, es una versión que está completa y que por ahí es mejor incluso que la primera. No, no es un agregado que si le puso de más. Realmente parece como que es la canción que tendría que ser y en sí misma está bien así. Muy dura la canción. Y supongo que el video será igual o más de duro, que tengo entendido que dirigió ella. Bueno, llegamos al final de este disco. De las dos partes de este disco, las canciones extras de las Vault Tracks. Está muy bien, muy buen disco. No es mis preferidos, clarísimo.
Ya les dije por qué. Las Vault Tracks me parece que hay una ambivalencia entre algunas que están diferentes al disco y otras que son como el disco. Entonces algunas parece que agregan algo más interesante, otras son canciones que podrían haber estado o no y que bueno, las publicó y no tienen una vuelta más que conozcan estas canciones que podrían haber sido, pero no. No me parecen mejores que las otras. Sí, en los extras hay algunas que son muy buenas. Y bueno, en los Vault Tracks hay dos o tres que también. Bueno, dejamos acá, ya fue un montón. Este disco llevó un montón de tiempo. Toda una experiencia, lo escucharé más veces. A mí me pasa, ahora con Torture Poets Department me está gustando mucho más de lo que me gustaba al principio cuando la escuché. Es más, estoy empezando a preferir esa a The Anthology. Ya no sé todavía, pero bueno, estoy como ahí ambivalente. Pero ya me va a pasar de escucharlo más veces y empezar a distinguir mejor que sí y que no. Bueno, les agradezco un montón seguirme, verme, esperarme. Suscríbanse si les parece que está bien. Pasen por los lugares donde pueden aportar cafecito o Patreon si tienen ganas. Me gusta, comenten, díganme lo que tengan que decir y nos vemos en otra. Muchísimas gracias.